Atención, podemos comenzar. Ok, muchas gracias, Juanita. Bueno, queridas alumnas, a nombre del decano de la Facultad de Derecho, vamos a darle pase a esta conferencia magistral que va a contar con dos expositores. Por un lado, primero la visita va a estar desde Brasil, Ederson Garim Porto. Ederson, que es abogado, es profesor de Derecho Unicinos, Visiting Scholar, UC Berkeley School of Law, Doutor Mestre, espero que mi portugués no esté tan mal, profesor de un mestrado profesional y fundador del laboratorio. Nos honra hoy día, Ederson, un placer tenerte en esta ciclo de conferencias magistrales. Y por otra parte, un amigo personal y de la casa, Michael Zabaleta Álvarez, que es doctor en Derecho, él es docente de esta casa de estudios. Michael es conferencista, no solamente a nivel nacional, internacional, y ahora también es actualmente el coordinador de la Unidad de Investigación de Derecho UNIFE. El tema a tratar es por demás interesante: estrategias legales y tributarias de proyección de inversiones y activos, temas para investigar. Terminada la reunión, las señoritas que deseen intervenir pueden hacerlo levantando la mano y aclarando o precisando a cuál de los dos ponentes va dirigida su pregunta. Como no soy yo quien debe hablar, voy a ceder en el uso de la palabra a Michael para que pueda comenzar con la primera de las dos exposiciones. Muchas gracias, profesor Julio Goicoechea. Gracias a Ederson García Porto también por participar en este evento. Para nosotros, como unidad de investigación, es un honor y privilegio tenerles presentes aquí en esta charla. Me gustaría poner una ponencia. Juanita, si me puedes habilitar, porque no puedo... No me permite... ¿Ya está? Ahí está. Ahora sí. Bien, en realidad yo soy el telonero, el invitado de honor es Ederson. Yo voy a hablar solo 20 minutos, Ederson 40. Voy a tratar de centrarme en la temática, ¿no? Hoy en día hay una problemática real en nuestros países latinoamericanos, sobre todo los de corte económico capitalista, llámese Perú, Colombia, Chile, Brasil mismo y México, que son, bueno, los países que tenían las tasas de crecimiento más grandes en los últimos años, pero que a raíz de los cambios políticos han empezado a haber una fuga de capitales, en el caso de Colombia, Perú, Chile, en forma escandalosa y haciendo mucha bulla a nivel global. De hecho, el día de hoy Fitch nos acaba de bajar el riesgo, la calificación de BBB+ a B+, y eso se refleja en la tasa de interés. Los préstamos cuestan más. Hoy en día mis clientes están recibiendo llamadas a los bancos diciendo que sus tasas de interés han subido 0,5%, 1% más caro, y esto afecta, ¿no?, a nivel económico. Entonces, muchas empresas y personas naturales se ven en la dinámica de tener que migrar al exterior, estableciendo compañías para proteger sus entidades, sus vehículos, personas jurídicas en el Perú. ¿Me escuchan bien? ¿Todo está bien? ¿Se ve el PPT? Sí, todo claro, Mike. Todo claro. Imagen y audio. El PowerPoint también, ¿no? Se puede visualizar. Ok, imagen y audio, todo claro. Ya, perfecto. Bien, entonces, el primer tema que tiene que tener en cuenta un peruano, un colombiano, un chileno, para poder migrar a otro país, es esencialmente determinar la tasa efectiva del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos interesa saber cuál va a ser la carga tributaria como compañía en el exterior. Y para eso, bueno, tenemos acá la curva de Laffer, que la extraí del libro de Cristiano Carvalho, que también es de Unicinos, conjuntamente con el profesor Ederson Porto. Y la curva de Laffer nos dice cuál es el óptimo tributario, ¿no?, entre la visión privada y la visión pública. Nunca un contribuyente que invierte en el extranjero va a buscar
que el impuesto sea superior a la tasa promedio, 30-35%. Y si invierte en otro país, va a querer que a nivel consolidado los impuestos también se neteen, o sea, un crédito, o se compense el impuesto de un país, o se exonere. Y eso se logra a través de convenios para evitar la doble imposición o mecanismos de imposición a la renta local. México es el primer país de América Latina que ha establecido publicación de las tasas efectivas de las compañías. Una entidad como el CIAT, el Comité Interamericano de Administraciones Tributarias, publicó en 2014 este estudio de Pecho y Peragón, abarca los fiscos, la Receta Federal en Brasil, el SAT en México, en Perú la SUNAT, la Agencia Tributaria en España, y también los fiscos colombianos, la DIAN, entre otros. Entonces acá publicaron las tasas efectivas, ¿no? Entonces miren, México tiene tasa efectiva real celeste y la tasa efectiva roja es la nominal, ¿no? Brasil de 34 al año 2012. Perú de 30, la real 15%, ¿no? ¿Por qué esta diferencia? Por la informalidad, ¿no? Esto hace que el fisco reciba menos dinero. Las tasas nominales, por ejemplo, acá podemos visualizarlas. No incluido México, Brasil, porque eso vamos a platicar de ello. En Perú tenemos, por cada $100, tenemos una participación de los trabajadores 5%, 5 se detrae, 29.5 es el impuesto a la renta corporativo, que se detrae sobre el neto, 95, nos da 28.2. Hay un impuesto al dividendo de 5%, que es 3.32 sobre el neto, y eso me da una tasa combinada efectiva de 33.34. Si hago el mismo ejercicio comparando Chile, Colombia, México y Argentina, me doy cuenta que Perú termina siendo hoy por hoy el país más eficiente como plataforma hub holding. Es decir, si un chileno en Chile tributa 35%, en Perú es 33.34%, en Colombia 37.9%, México 36% y en Argentina 39.5%. Y estas tasas son las que han explicado que Perú crezca en los últimos 30 años al ritmo que creció. Chile también tuvo un esquema similar en la época desde los 60, empezó con una tasa del 10%, fue subiendo, y Bachelet hizo que subiera la tasa al 27% con un impuesto al dividendo del 35%, y se volvió un poco descompetitivo. En Argentina, por ejemplo, tenemos un impuesto acumulado progresivo, empieza en 25 y termina en 35 a partir de este año. Y si miramos 2015, porque esas tasas son 2021, las tasas no son muy lejanas, miren. México era 41.7, Argentina era más baja, 35, Colombia 33 y Perú era 32.9 comparado con el 33.34. O sea, Perú se ha vuelto un poco más caro respecto al 2015, ¿no? Esta es otra barra gráfica que puede visualizarse. Lo más importante, si queremos invertir en un país como Brasil, lo que va a medir un empresario peruano, colombiano, chileno, es la cantidad de horas de compliance. Acá Ederson nos va a dar luces porque, según Banco Mundial y PricewaterhouseCoopers, el tax compliance en términos de tiempo equivale a 1.500 horas, mientras que en Perú son 260, en México 240 y en Canadá 131. Esto de alguna manera tiene una correlación porque explica el overall ranking, es decir, la facilidad para pagar impuestos. En México es puesto 120, Brasil 184, Canadá 19, Perú 121. Esto también permite entender por qué Perú ha sido durante décadas un país elegible como y para fines de invertir en el país, ¿no? Ahora, si miramos los GDPs, los porcentajes de impuestos en relación al PBI mundial, podemos establecer algunas consideraciones importantes, ¿no? Por ejemplo, Brasil 32.2, ¿no? Esta es data, obviamente, al 2016. Perú 16.1, es decir, Perú, básicamente por el factor informal, recauda la mitad de lo que recauda Brasil, y respecto de México, no está muy lejos, miren, 17.2, porque México es un país también altamente informal. Chile tiene un 20.4 y Colombia un 19.8. Brasil, Ederson nos va a explicar, es un big play importante en la economía mundial. De hecho, está dentro de las economías más grandes, como podemos visualizar acá, seguido de Italia y por delante de Canadá, ¿no? Y está considerado también dentro de los países más elegibles para hacer negocios por el tamaño de su economía, ¿no? El doing business no sale lamentablemente en ningún país de América Latina,
Y esta es la razón por la cual muchos peruanos, colombianos, chilenos y Ederson nos dirá si brasileños, van a tratar de hacer negocios en estos países, sobre todo en épocas de crisis, ¿no? En este gráfico podemos visualizar cómo Brasil, del puesto 7, cae al puesto 9 en términos de economías más grandes. Mi impresión, no soy un experto en el tema, pero creo que hay dos elementos que afectan ese matiz. Uno es el efecto Odebrecht y OAS. Obviamente, al tener menor facturación Odebrecht y OAS, que eran empresas que facturaban cientos de miles de millones al año, y la crisis que generó Lula, así un gobierno de izquierda, hizo que esta economía retrocediera. Perú obviamente no aparece en esa lista, porque son las 10 economías más grandes. Ahora, ¿por qué es importante esto, no? Porque, como decía al inicio, la tasa efectiva finalmente lo que genera es valor. Y los financieros, los accionistas, las empresas, lo que miran es cómo determino el valor. Y si analizamos las tasas, las fórmulas financieras, podemos encontrar que en todas está el componente de impuestos. El componente de impuestos me ayuda a determinar dónde voy. Entonces, si en un país me cargan con más impuestos, gano menos. Y en este ejemplo podemos visualizarlo. Tenemos un ejemplo, un país con una tasa del 30%. Si ese país me permite bajar la tasa impositiva en 1%, termino ganando más, de 1.000 euros a 1.014. Por eso es que estos autores holandeses, Hafkenstein y Janssen, en un artículo muy bueno, Das Income Tax Planning Great Value, concluyen que sí, el planeamiento genera valor. Sin embargo, la OECD hoy en día está penalizando y persiguiendo, generando deberes de reporte, compliance, ante los fiscos de quiénes son los que hacen planeamiento, ¿no? ¿Esto afecta a la tasa efectiva? Sí, indudablemente. Sin embargo, no anula el hecho que en la realidad las empresas van a seguir haciendo tax planning. Las empresas se irán ya no a un país con tanto deber de compliance, y es por esa razón que muchas compañías peruanas, colombianas, chilenas y empresarios, a raíz del problema generado por el partido de izquierda Perú Libre, migró en los últimos 4 meses, se han ido aproximadamente 35.000 millones de dólares, y los países han sido esencialmente países como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, pero en Europa en los países donde tributa fuente, tipo Luxemburgo, Suiza. Vamos a irnos al tema 2, dado el tiempo, que es el tema de las inversiones inbound y outbound. Es decir, un país como política fiscal tiene que mirar cómo ingresa la economía y cómo sale. Acá hay un par de libros que escribí sobre vehículos, entes que permiten ingresar a través de derivados. Y acá tenemos la vista salida o outbound de inversiones desde Perú hacia México, Canadá y Brasil, ¿no? El año pasado publicamos un libro que recoge un estudio que hicimos con el profesor Cristiano Carvalho de la Universidad Unicinos. Escribieron también otros profesores. Hicimos estos gráficos comparativos entre la economía, tributariamente hablando, brasileña y peruana, ¿no? Y los gráficos, obviamente, son bastante interesantes, bastante alentadores. También enfatizamos que lo que un inversionista peruano mira para invertir en Brasil o en el exterior, México, Canadá en el ejemplo, es primero si es que Perú va a ser hub o clúster de servicios outbound, para servicios compartidos. Por ejemplo, el call center va a ser aquí, la división de finanzas va a ser en el Perú, la división de tesorería, la división comercial, la división logística para empresas transnacionales, ¿no? Otra una fábrica peruana de químicos y voy a abrir otra en Brasil, otra en México, otra en Estados Unidos, como de hecho está ocurriendo, o fabrico avena y quiero fabricar también en el exterior, sobre todo porque la mentalidad del industrial peruano, colombiano, chileno, que ganamos no dólares, es, bueno, ante la crisis, devaluación de nuestras monedas, incremento del valor del dólar, voy a buscar dólares. Entonces, la mayoría trata de crear entidades afuera, facturándoles dólares, de tal manera que a la hora que repatrias al Perú tienes mayor ganancia. Si Perú es hub, básicamente tendría que el dólar estabilizarse o retroceder un poco, regresar al histórico 3.3, hoy en día está en 3.9 a raíz del cambio ministerial, y es bueno, es una buena noticia a pesar de los últimos problemas que hemos tenido en los últimos 4 meses. Yo creo, mi perspectiva, todavía Perú puede ser hub de servicios en la región. También hay que mirar la red de tratados, los convenios para evitar la doble imposición.
Hay que ver la problemática de los dividendos, las reglas CFC o Transparencia Fiscal Internacional. Hay que ver las reglas tributarias de repatriación de ROE, o Return of Equity, y si hay problemas de Foreign Tax Credit cuando no hay convenio, ¿no? Eso es básicamente los aspectos que se consideran un outbound, ¿no? Perú, para comprender este concepto, no es hub de minería. O sea, Perú vive esencialmente la minería. Su P&L más importante es minero, pero sin embargo, Perú no es considerado un hub minero. ¿Por qué? Por diversas razones. Se requiere 17 permisos, 17 tributos a nivel ministeriales y municipios y regiones para conseguir una concesión minera y necesitamos licencia social. Entonces, Perú no es considerado un hub. Se considera hub Chile, Canadá, Australia en minería. ¿En qué cosa es hub Perú? En finanzas, en actividades bancarias, en moneda, porque las monedas, acá hay libertad cambiaria. Uno puede traer libras, reales, pesos mexicanos, se cambia soles a dólares, a cualquier moneda y se remesa. Y de hecho hay hubs de tesorería, ¿no? Y puede haber muchas otras más, ¿no? Entonces, el empresario peruano tiene que salir a mirar dónde va a poner un hub, ¿ok? Tenemos México. México y Brasil tienen la mayor cantidad de convenios. Acá tenemos un mapa que nos puede explicar esto. Miren, México tiene casi 50 tratados, incluyendo con Perú. Brasil, más de 30. Bueno, esta lista puede estar, de repente nos falta algunos. Si Ederson me puede corregir, enhorabuena. Mientras que Perú es de los que menos tiene, ¿no? Seguido, lo sigue Colombia, Chile tiene más, Venezuela también tiene bastante importantes, pero todos estos se firmaron en la época pre-Chávez, ¿no? Tener red de tratados no te garantiza tener inversiones, porque son factores de decisiones que se suman, pero es importante a la hora de tomar una decisión tributaria, ¿no? La repatriación del ROE. Perú tiene esquemas de repatriación eficientes. Si yo recibo dividendos como peruano o empresa, tributo 30%, empieza en 8%, y si es un convenio para evitar la imposición, por ejemplo, Perú con Chile, de Chile me repatrian, en Chile puede haber un impuesto, ese impuesto lo acredito en el Perú. Con Canadá, si en Canadá me paga una empresa peruana, filial, cuyos dueños son peruanos, igual tendré que pagar impuesto a la renta en el Perú, pero puedo acreditar contra el impuesto canadiense porque hay un convenio con Canadá. Con Estados Unidos no ocurre eso, y ese es un gran problema que está pasando hoy en día. El único país con el que tiene convenio para evitar la imposición, Estados Unidos de América Latina, es México y Venezuela. No tiene con Perú, no tiene con ningún otro país, y esto hace que algunos, a la hora que entran de forma directa a Estados Unidos, cometen un error, porque va a implicar eventualmente doble imposición. Entonces, el mecanismo para hacerlo es a través de México o Canadá. Canadá tiene tratado con Estados Unidos, México también. Venezuela no recomiendo por razones que ahí hay problemas de repatriación de monedas. Si uno manda dinero a un banco en Venezuela y el banco venezolano te lo embarga hasta que tú demuestres que no es lavado de activos, y su trámite que demora años y tal vez nunca te devuelvan el dinero. Y con eso cierro la temática de outbound, ¿no? Tenemos acá un slide sobre entrada de inversiones de México, Brasil y Canadá, pero no me voy a referir a ello toda vez que ya llegaron mis 20 minutos y con ello finiquito mi participación. En realidad se trataba de hacer un brainstorming sobre temas a investigar para tesis, para artículos, a ustedes alumnas, y espero que con eso podamos encender algunas inquietudes y me quedo para las preguntas. Y si alguien tiene mayor interés en ver la parte inbound, ya no la outbound, encantado también de colaborar con ustedes, conversar. Les cedo el uso de la palabra a Julio, y va a presentar a profesor Ederson, o si ya le cedemos el uso de la palabra a Ederson en forma directa. Muchas gracias. Sí, Michael, gracias, gracias. Te felicito por la claridad de los argumentos y continuando la secuencia de la conferencia, vamos a escuchar a nuestro invitado, a Ederson Garín Porto, para que pueda comenzar con la parte que a él le corresponde y toca. El tema, como les digo, es estrategias legales y tributarias de protección de inversiones y activos, temas para investigar. Una vez terminada la intervención de nuestro ilustre invitado, vamos a proceder a oralizar las preguntas, van a poder abrir micro las señoritas que tengan alguna duda precisando a cuál de los dos expositores va dirigida. Ederson, quedamos atentos cuando usted guste. Bueno, muchas gracias, profesor José Julio Goicoechea Elías. Es un gran honor
estar acá, uh, aunque no estemos en vivo hablando, pero es también la tecnología nos puede conectar, es muy bueno hacer esta charla, esta ponencia con la Universidad Unife, y también acá representando la Unicinos desde Brasil. Entonces, muchas gracias, Michael, por la invitación. Es un gran honor. Como yo he pedido para Michael empezar, ahora no hay nada más que se puede hablar, porque después de Michael, todo queda muy claro, muy sencillo. Entonces, mi charla va a ser mucho más de contextualizar, de exponer la realidad en Brasil y contestar algunos de los puntos que Michael ha cuestionado, cuestiones que ha traído. Entonces, yo voy a compartir y le pregunto si están mirando bien la pantalla. Sí se puede ver, Ederson, muy bien. Gracias. Yo invito a todos que quieran comunicarme. Yo tengo perfis en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y LinkedIn. Y también mi website, oficial website, que puede tener mi mail y otros datos que pueda tener. Y el tema que Michael puso es muy sencillo, es muy importante, porque como ha dicho Michael, tenemos un gran tema mundial. Estamos empezando, sobre todo las economías de Latinoamérica, las economías que estén más en desarrollo, los países de Latinoamérica empezando a se poner más abiertos, más dispuestos a empezar las negociaciones del comercio exterior. El que pasa en Brasil, trayendo un poco del contexto nacional, es que en Brasil, nuestro país... Ederson, disculpa, se fue tu PowerPoint. No, era só para empezar, no voy a utilizar. Vale, si gustas pon el inicial, el que sale el título. Sí, sí. Vale. Michael, como un gran profesor, me puso muchas cuestiones, más de 10 cuestiones para responder, entonces voy a intentar responder a todas. Pero hablando del contexto de Brasil, sí, el GPD ha caído mucho en los últimos años. Y Michael, le digo que el escándalo que ha hablado sobre la empresa Odebrecht es una causa, es una motivación, sí, porque estamos hablando de una de las más grandes empresas de infraestructura del mundo, más que nada. Entonces, sí, hay una relación entre, pero el punto es que en Brasil, el gobierno que había hasta 2015, 2016, ha gastado muchísimo. Entonces, la parte fiscal, los ingresos y gastos, lo quedó muy malo acá en Brasil. La percepción de los inversionistas es muy instantánea. Desde que se descubre que el Brasil, los ingresos y los gastos no están en equilibrio, como se
dice acá, equilibrio fiscal, que es una regla muy importante en la ley brasileña, pero los gobernantes, los presidentes que han pasado no han respetado esta regla que podría ser, decir, una regla de oro, una regla que no se puede ultrapasar. Todo el gobierno no puede gastar más do que gana. Entonces, la cuestión fiscal fue muy mala hasta 2016. El ingreso del capital fue muy malo desde 2015 hasta el año pasado. Y cuando llega la pandemia, entonces todo queda peor. Estaban empezando a retomar el crecimiento, el desarrollo económico, pero lo que llegó sorprendió a todos, en todo el globo, la cuestión del COVID. La pandemia entonces nos quedó muy malo la economía. Entonces, sí, el GPD ha caído y ha caído más desde 2015, más por nosotras cuestiones fiscales sobre todo. Michael en su ponencia ha hablado sobre el reporte Paying Tax. Y esto es una vergüenza acá en Brasil. El punto que nos deja con mucha vergüenza es porque el país que es más difícil de entre muchos países del mundo de poner los impuestos, pagar los impuestos y quedar las cuestiones contables arregladas. Entonces, se gasta, y es verdad, y Mike ha hablado de 1.500 horas por año. Esto es una media. Hay regímenes que gastan mucho más por las empresas, por ejemplo, las sociedades anónimas, se gasta mucho. Las empresas que trabajan con la industria, muchas horas poniendo las cuestiones contables y fiscales en día. Entonces, este punto es muy importante. Brasil está empezando un movimiento para bajar todas las obligaciones legales, para quedar más sencillo, para que se pueda bajar las horas de todas las obligaciones. Entonces, esto es un tema muy importante. También Michael ha hablado sobre los impuestos en Brasil. Cuando hace la comparación, al hacer una comparación, tiene que comparar manzana con manzana. Hay que comparar sandía con sandía. No se puede comparar manzana con sandía. Muchas veces lo que pasa es que se hace una comparación sobre los impuestos sobre la renta en Brasil. Se hace una comparación solo impuesto de renta con impuesto de renta. Pero en Brasil queda más de 4 impuestos que recaudan sobre la renta, pero no se llama impuesto de renta. Entonces, hay mucho más que 34, Michael. Es más, porque tenemos más 2 contribuciones PIS y COFINS, tenemos más una contribución social que se llama contribución sobre la hoja de salarios de los empleados, que es el dinero que entra en la empresa. Entonces, el movimiento que se pone los impuestos, hay que añadir impuesto y contribuciones también, para que le quede más claro y se pueda hacer una comparación para invertir
para hacer inversiones, como Michael ha dicho y habló muy bien, como siempre, sobre comparación de tax rate. Cuando se hace la comparación hay que poner todo. Este año el gobierno brasileño envió al Congreso un proyecto de ley que intenta poner el impuesto sobre los dividendos, que Brasil ya ha hecho la tributación sobre los dividendos mientras 1988 hasta 1994. Después ha revogado esta ley. Entonces, en 2021, el gobierno envió un proyecto para reintroducir el impuesto sobre los dividendos. Y lo que pasa es que se pone en comparación, se pone el tax rate de Brasil en comparación con los otros países de Latinoamérica. Vamos a quedar con una tasa efectiva mucho más grande. En otra medida también no se puede hacer la competencia más justa. Hay un otro tema que Brasil siempre no fue un país con ambición globalizante, no fue un país con amigable que sea más fácil de invertir. ¿Por qué? Porque siempre las reglas de las inversiones empiezan con un presupuesto. Las reglas empiezan que el capital, el dinero que ingresa por la inversión es una inversión especulativa. Entonces, si es una inversión especulativa, el gobierno y las reglas que se han editado en Brasil es para impedir, dificultar que la inversión llegue. Entonces, desde la década de 70, 80 y 90 también, Brasil quedó como un país cerrado para las inversiones, sobre todo para el comercio global. En la década de 90, empieza un movimiento de abertura de la economía, para las importaciones, para exportaciones y para las inversiones. ¿Qué Brasil ha hecho? Brasil ha cambiado su sistema de tributación para el sistema muy parecido con el sistema estadounidense, sistema norteamericano, que se llama Worldwide Tax System. Entonces, Brasil se miró a los Estados Unidos y pensó, bueno, vamos a seguir lo país que es el país más global, que el país que tiene la experiencia con negocios globales, y vamos a hacer lo mismo. Pero el punto es que hasta la década de 1990 no había un comercio muy intenso, una relación internacional muy intensa en Brasil, porque hasta aquella fecha estábamos muy cerrados. A partir desde 1994, 95 hasta ahora, Brasil ha adotado el Worldwide Tax System, que acá llamamos tributaciones en bases universales, que está a decir, es que la renta de lo brasileño no interesa si el brasileño está en Brasil, en territorio, junto a la jurisdicción brasileña, o si está en Estados Unidos, Europa o que sea.
O brasileiro vai a pagar imposto a Brasil, donde quieras, não importa. E também as empresas. O que passa é que, ¿por que brasileiro vai invertir, va a hacer inversiones desde Brasil? Entonces, lo que pasa es la fuga de capital de Brasil para que la inversión de los brasileños empiece desde un país con la tributación más favorecida que llamamos de tax revenue. Entonces, con ese sistema de tributación en bases universales, el Brasil quedó mucho tiempo atrás de los países de Latinoamérica. Hablando de Sudamérica, por ejemplo, Chile y Perú, que son mucho más amigables y utilizan les utilizan la regla de la tributación pelo principio de la territorialidad. O sea, significa decir que la tributación en Perú, Chile y Colombia, sobre todo, solo incide los impuestos si el ciudadano, si la empresa está en su territorio, en su jurisdicción. Entonces, si puede, y este es el tema más que Michael habla muy bien también, que es sobre la tributación universal y el movimiento de la OCDE, que se llama BEPS, el movimiento para cerrar o combatir los planeamientos tributarios agresivos, o como se dice en inglés, the harmful tax planning. Entonces, lo que tengo a hablar un poco con usted es traer el panorama brasileño, decir que en Brasil estamos intentando a cambiar este escenario, intentando a cambiar también las reglas que se ponen en la tributación, pero el gobierno que ha ingresado, el gobierno actual, que actualmente está con el poder de la presidencia, es dicho como un gobierno liberal, pero lo que pasa en los últimos 3 años de gobierno, las reglas y proyectos que han sido enviados al Congreso no se puede decir que son proyectos de matiz liberal. No, sobre todo no. Son proyectos socialdemócratas o proyectos de izquierda, y aquí no estoy a hacer juicio de aprobación o desaprobación, ¿no? Estoy hablando comentando los hechos. Los hechos dicen que los proyectos enviados al Congreso han intentado crecer la tasa media, la tasa efectiva del impuesto, sobre todo para poner una solución para la cuestión fiscal. Como yo he hablado há pouco, Brasil empezó una crisis que es de matiz fiscal desde 2008 empieza. Las ideas de John Maynard Keynes de que el Estado debe invertir y con la inversión genera el crecimiento, ha puesto en práctica en Brasil desde el 2008, sobre todo en razón de la crisis mundial que ha empezado en Estados Unidos. Desde 2008 la inversión del gobierno ha crecido muchísimo y los impuestos no
no son suficientes para dar cuenta de los gastos obligatorios. Entonces, con la cuestión fiscal mala, el gobierno que ha empezado, que ha sido elegido, es un gobierno liberal, pero la práctica no ha ponido en práctica los principios liberales. Entonces, Michael, es un gran honor. Muchísimas gracias por ter me invitado a hablar acá con ustedes. Los pido perdón por hablar tan mal el castellano. Pienso que con la práctica, ojalá podamos hablar muchísimas veces más. Invitar a los profesores también a hablar acá en Brasil, puede practicar más y quedar mejor mi castellano. Entonces, muchas gracias. Es un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ederson. Y entramos ya a la estación de preguntas. Si alguna de las estudiantes tiene alguna pregunta precisando para cuál de los expositores ha sido, felicitarte, Ederson, también por tu brillante participación. Lo puede hacer a partir de este momento. Y también poner en tu conocimiento que estuvo conectado en línea nuestro decano de facultad, el doctor Romero, que me manifestó también que te haga extensiva su felicitación personal por tan brillante exposición. Y no te preocupes por el castellano, que lo has hecho mejor que muchos que yo conozco. Y Michael en eso darse. Si hubiera alguna pregunta a partir de este momento, pueden levantar la mano para poder abrirles el micrófono. Excelente. Bueno, sin perjuicios, y mientras se van animando, Julio, a preguntar las alumnas, quiero permitirme hacer algunos ampliaciones o ayudar de repente también a formular una pregunta a Ederson. Bueno, Ederson, gracias por participar con nosotros. Con Ederson nos une una gran amistad. Tuve el privilegio, el honor de estar en Brasil pre-pandemia, ¿no? Pre-pandemia. Pre-pandemia, justo antes de que empezara el lockdown del año pasado. Y Ederson nos está apoyando, Julio, además, por el lado de Unicinos, para hacer un convenio con la UNIFE a efectos de que nuestros estudiantes y también los profesores, investigadores, tanto de Unicinos como la UNIFE, podamos hacer investigaciones recíprocas. Así que si hay alumnos y profesores que quieran publicar en Brasil, en sus revistas, bienvenidas. Y viceversa, también los profesores de Brasil, bienvenidos acá a la UNIFE Perú para escribir, hacer pasantías, estancias de investigación. Es un poco lo que estamos buscando. Y el hacer este evento, este roadshow de ideas, brainstorming, es parte de esa iniciativa que te agradezco, Ederson, por ayudarnos por el lado de Unicinos, y también a nuestro decano que nos está apoyando por el lado de UNIFE a través de los canales que corresponden para los convenios, ¿no? Así que, Julio, cuando quieras, en cualquier momento puedes ir a hablar también de Unicinos. Ahí Ederson te conecta con la parte respectiva en derecho procesal que tú dominas. Gracias, Ederson. Muchas gracias por tu aporte, que va a ser invalorable y va a servir para fortalecer la cooperación entre ambas instituciones, ¿no? Entre ambas casas de estudio. No veo todavía ninguna pregunta. No veo que las chicas se animen a preguntar. Siendo ello así, Ederson, reiterarte la felicitación. En lo que a mí respecta, el tema clarísimo, es un tema súper importante. A veces las chicas son un poco tímidas para preguntar. Son un poco tímidas, pero nada, reiterarte el respeto. No sé si habrá alguna pregunta por el chat interno, tampoco he visto. Y en todo caso, Michael, Ederson, agradecerle a Ederson por tan brillante participación y cederte el micrófono de repente. Más que una pregunta, sería un consejo, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a nuestras estudiantes que estén interesadas en el derecho tributario? Buena pregunta. Si puede dejar un consejo, es que hay que hacer las clases del profesor Michael, el primer consejo.
seguir profesor Michael, que investiga y trabaja los temas de la tributación muy bien, sobre todo los temas de tributación internacional. Eh, yo hablo a mis alumnos, siempre los digo que el tema de la tributación internacional es el tema del futuro, pero es también el tema del presente. El mundo se quedó conectado después de la pandemia. Si había alguien que no creía o imaginaba que se pudiese se conectar toda la gente, la Tierra quedó plana. Nosotros estamos muy cerca desde que el COVID, y si hay las muertes, no quiero hablar de la parte muy triste que a todos nos entristece las muertes, pero aparte de la cuestión sanitaria, es que nosotros quedamos más cerca, estamos más cerca, estamos más próximos, estamos más unidos. Entonces, miren el tema de la tributación internacional como una oportunidad, sobre todo los estudiantes, los alumnos que están empezando a estudiar el grado de Derecho, sobre todo los que ya son abogados, es un tema muy importante. Excelente. Sí, Ederson, muchísimas gracias, las gracias reiteradas, y estando a que no hay preguntas en el chat interno ni en la página de Unife, agradecerle también, Michael, por haber tomado la responsabilidad de esta conferencia y traer a tan calificado expositor. De mi parte, invitarlas también. La próxima semana vamos a tener una conferencia siguiendo ese ciclo de magistrales, la cual va a estar a cargo del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y será difundida oportunamente a través de la red de esta casa de estudios. Bueno, reiterarle, Ederson, el respeto, y le tomo la palabra en representación del decano y de la plana docente de esta universidad y de nuestras estudiantes. Muchísimas gracias, muy obrigado, como dicen ustedes. No sé cómo me habrá salido, pero creo que he intentado algo de... Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y Michael, si quieres agregar algo más. Esperemos que estés por acá en algún momento cuando se abran las fronteras Perú-Brasil, porque creo que ahora todavía no se puede llegar directo, pero cuando abran esperemos que estés por acá. Ya estuvo profesor Felipe Ferreira de Porto Alegre, tu ciudad acá en Perú. Hicimos un roadshow de eventos con Alison Christians de Canadá. Así que cuando quieras, cuando se abra el mercado de aerolíneas entre nosotros, bienvenido. Y además a las alumnas, síganlo al profesor Ederson. Ederson, además de tributarista, es un literato liberal. O sea, es un activista importante en redes, difunde bastante ideas entre derecho y libertad. Es bastante crítico en general la izquierda latinoamericana que no promueve ideas de desarrollo. Así que diviértanse. Ederson tiene varios libros, un autor muy prolífico. En general, Porto Alegre, me atrevería a decir, de Brasil, es de las ciudades, desde mi perspectiva, más prolíficas en términos de relación derecho y libertad y tributación, ¿no? Tributación, derecho y libertad. Más que Sao Paulo, ¿no? Sao Paulo también se produce bastante derecho tributario, pero no necesariamente liberal, sino más dogmática. Gracias, muchísimas gracias a ambos. Entonces, en lo que me toca reiterarle el respeto, Ederson, damos por culminada esta conferencia magistral. Gracias, Michael, también. Y Juanita, si usted desee, puede cortar la señal. Muchísimas gracias a la gente que se conectó a esta conferencia. Nos vemos en el restaurante argentino, allá en Poa. Sí. En media hora, mañana nos encontramos. Hasta luego. Hasta luego, Ederson. Chao.